de Final Fantasy de Ariana Grande. Oiga, ¿quién la tiene grande? ¿Qué tal todos? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dorrevit. Pero es que no puedes partir así, pato, weón. Yo les dije, vamos a partir. No me están. No te puedo creer. Yo no le creí a este hombre. No le creí, es que está amenazando, weón. Está amenazando. No. Hemos partido hace 10 minutos, está amenazando. No, ya quedó todo esto en el vivo. Qué Me nervio. parece perfecto. Ay, qué nervio. Bienvenidos sean a Dorrevit, ¿Qué tal? el programa de Paua.cl dedicado a la música de los videojuegos. Soy Snow. Junto a esta transmisión se encuentran los grandes integrantes, los tenores de Dorrevit. Está justamente... Los tenecanores. Justamente empezamos presentando a mi querido compañero de armas, Max. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Yo quiero recibir este premio, quiero agradecer a Ariana Grande. No, estoy contento. Sí, como dije, el capítulo pasado se le echaba de menos y creo que todavía tengo esas ganas acumuladas de darles un abrazo enorme. Bueno, así que estoy muy contento de por lo menos ver sus caritas ahí hermosas, preciosas. Bueno. El pato es el más bonito de todos. Pues, apagó la cámara y dijo, me voy a hacer una cirugía para que la próxima vez estos cabros no me opaquen así. Bueno. La semana pasada estaba en pijama. Me tuve que vestir ahora. Oh. ¿Y qué te hace pensar que nosotros ahora no estamos en pijama? ¡Oh! ¡Chan! Fuertes declaraciones. Contento, chicos. Contento acá hablando. Vamos a hablar de un juegazo muy con una historia ya enorme. Tenemos harto que decir con respecto a esto. Sobre todo acá mis chicos, mi guacho Tenecan, ahí el pato, que son los que pasaban, el Metarus. Así que vamos a dar el paso a nuestro querido micrófono 2 o 3, no sé, gacho, va mi querido Metaru. Cuéntanos, Metaru, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado? Hola, ¿cómo están? Encantado acá de estar siempre presente en este hermoso y diverso grupo de trabajo, donde tenemos muchos temas que conversar. Yo sé que la semana pasada nos fuimos por las ramas y hablamos de puras weas. Pero cuando no, pues Metaru. Metaru tiene una voz de locución muy chistosa, güey. Ya, pero es que yo tengo que tener un rango, tú sabes, como yo miembro parte del gremio de radiodifusión, yo tengo una carrera con radiodifusión, y encantado de estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente. Ya vamos a estar todos los lunes, el segundo lunes, ya que estamos bien, damos una racha de 2 episodios seguidos. ¡Vamos! Podemos ir mejorando cada vez más. Podemos ir mejorando hasta que nos pongan un strike. Tratemos de que no pase eso. Pero yo sé cuál es la receta para que eso no pase. Primero que nada, el verdadero talento de este stream, nuestro querido amigo aquí, fanático de Ariana Grande, Tenecan, por favor. Esa va a ser la temática hoy día. La temática de hoy día va a ser Ariana Grande. Así como... ¿Cómo se relaciona Final Fantasy VII con Ariana Grande? Listo. Ahí, prepárense, hora y media. Los quiero anotando porque vamos a hacer preguntas al final del stream. Bueno. Sí. El número 4 te sorprenderá. Narrado por Mario Castañeda. Oye, muchas gracias por la presentación. Estoy muy contento porque el día de hoy vamos a tocar un tema que a mí me encanta mucho, que es mi juego favorito. Así que, bueno, ya tuvimos, creo que el año pasado tuvimos un programa sobre esto, pero ahora vamos a darle un poco más de profundidad a lo que pasó este año, que fue un remake de mi juego favorito. Así que vamos a darle con eso. Vamos a hacer ahí un par de comparaciones, Va a ser la estrella. de análisis. Va a ser la estrella hoy día. Sí, tú hablas y nosotros aplaudimos. Nosotros te vamos a decir como... Esa Sí, es la- igual, es verdad, sí. Tienes Sí, razón. tiene toda Oye, razón. pero sí, es verdad. No, yo voy a Estamos ser el gato que vacila a todos. Todo el rato. Ahí está, así. Sin todo el gato. Sí, El gato sí. GIF. Así que eso, muchas gracias y démosle. Ya. ¿Cuál es el tema sí. que nos convoca el día de hoy? Mira, hoy... Antes de todo. Sí, hoy vamos a estar hablando sobre la comparativa a nivel musical, gráfica, así, demás, y la perspectiva de cada uno de la versión original de Final Fantasy VII con su remake que se lanzó el 2019.
2020 salió en versiones de PC y otras consolas. Mira, Porque la exclusiva la recibió PlayStation 4. Está bien, pues alguna exclusividad que tenga. Te cachai, la voy a Sí. pensar. Pero antes Oye, de ello, sí, sí, eso, justamente dale. antes de ello, vamos a hablar las noticias que han rondeado, que justamente han transcurrido alrededor de la música de videojuegos. Comenzamos contigo, Max. Si tienes alguna notita que quieras entregar. Yo tengo una notita, pero creo que es mejor que la diga al final de lo que van a hacer ustedes dos. Oh. ¿Sí? A pesar de que estaba en la pauta, sí, porque, o sea, no es una nota, no es una nota propiamente tal, es una inquietud que le quiero hacer a nuestra gente, que por eso prefiero hacerla al final para no desteñir, ¿cachai? Partiendo así como preguntar, es como, no sé, como te paso el pastel soplado, así como, ya toma, cómete las weas. Ya, entonces. Recíbeme el gol. el pase gol. Oye, Pura, oye. pura El transición. pase gol. Vamos a hacer los reventos, entonces vamos a partir por el mío. Ya, Planificada. me parece perfecto. Bueno, la noticia que yo quería compartir y que sería bueno que lo conversáramos un poco es el tema de la cancelación. Bueno, pasó primero a ser un festival virtual porque obviamente pandemia, todos sabemos que es difícil llevar a cabo cosas presenciales hoy en día, no solamente en Latinoamérica, sino que también en otras Around the partes del world. mundo, around the world. Así que uno de los festivales más importantes, sobre todo en nuestro rubro, que era MagFest, pasó a ser virtual. Y hace un par de días, si no me equivoco, ayer, antes de ayer, la edición virtual se canceló también. Así Wow. que eso sería bueno conversarlo porque hubo hartos temas de conversación relacionados con MagFest. Sobre todo con temas relacionados a cómo se estaba llevando a cabo el management, ahí un poco del evento. Había harta gente que estaba enojada con el management del evento. Se crearon páginas web, digamos, de como más que a modo de funa, por decirlo de alguna forma, fue como a modo de, ¿saben qué? Esto no está resultando. Nosotros nos desvinculamos un poco de esto, nos desvincularon un poco a la fuerza también. Pero tenemos todas las ganas de ayudar a que el evento continúe y que sea mejor y que salgamos adelante y que podamos volver a juntarnos porque este evento nos gusta mucho a todos. Y todo parece indicar que todos esos esfuerzos no resultaron y todo eso llevó a que la edición virtual se cancelara también. Esa es la noticia que quería Sí. compartir. Pero pongamos a la gente un poco de contexto relacionado a MagFest, que es un gran evento que se lleva hace mucho tiempo realizándose. Justamente una comunidad de fanáticos decidió exponer la música de videojuegos a través de un evento, porque muchos de los eventos relacionados era justamente que la música era un apartado dentro de los eventos de las convenciones y demás. Entonces, para darle un poco más de énfasis al género, se decidió justamente entre los mismos fanáticos crear un evento dedicado exclusivamente a la música de los videojuegos, pero no solamente a eso, sino que a los artistas relacionados que trabajan o hacen composiciones o hacen arreglos a la música de videojuegos, porque también exponen trabajos personales y otros tipos. Entonces resulta ser como un festival semi-independiente. De lo cual, mientras transcurre el tiempo, empieza a generar mucho movimiento, mucha atracción, justamente porque es un evento casi único. Y genera tal nivel de expectativa que, aparte de realizarse más de una vez al año, se realiza en varias partes dentro de Estados Unidos. Y aparte de eso, muchos músicos empiezan a postular para poder justamente estar seleccionados y puedan presentarse. Pero además de eso, este evento tiene la particularidad de que los mismos músicos pueden ir, tomarse una zona que es como un lugar libre y se ponen a tocar, porque sí. Claro. Entonces reúnen a la gente, es como un festival dedicado para los músicos, se puedan ir a divertir y obviamente los fanáticos pueden aprovechar de escucharlos. El tema es que justamente como genera este movimiento tan grande, empieza a volverse un poco más corporativo. Empieza a colocarse el orden, empieza a tener como este prototipo de organización, tal que obviamente causa de que muchos temas administrativos pasan por terceros y demás. Claro. Y o sea, ¿sí? yo lo que he sabido del MagFest por lo menos es que es un ambiente bastante como
colaborativo en ese ámbito, porque justamente por las raíces de cómo partió, te lo estaba hablando de que, claro, pues uno puede ir con su guitarrita y empezar a tocar, no sé, unos temas de Mario y te ponían en una esquina, ¿cachai? Es como la suerte de los stands, pero en vez de stands hay gente tocando, entonces es como un lugar más que nada enfocado, es un evento de música, es como lo que queremos hacer nosotros con la Ñoño Party, ¿cachai? Es como un evento donde la música es el plato fuerte, no un complemento de. Claro. Claro. Resulta ser protagonista. Y también estaba este tema de que generaba tanta reacción y tanta gente iba a los lugares, porque entonces se realizaba en hoteles, y quedaban sin entradas. Entonces también empezaron a realizar este evento de manera virtual, con transmisiones en streaming. Y el evento creo que dura alrededor de una semana aproximadamente. Al principio eran 3 días y después se fue extendiendo hasta llegar a 5 o 6 días. Sí, no, y aparte que hay todo un tema que tiene que ver con lo que pasa con todos los eventos también de esta envergadura, que se extienden más días porque después obviamente post-show y post-evento en sí se quedan unos días más la gente porque tienen ruedas de negocios, tienen networking, tienen etcétera, etcétera. Entonces, claro, termina durando alrededor de una semana, si es que no un poquito más incluso. Claro. Es un festival entonces, es un festival de música. Claro. Y justamente como este festival pasa a ser tan grande, empieza a tener este tema de que tiene que ser registrado como una organización, sea o no sin fines de lucro, no sé cómo está desarrollada la situación. Pero claro, al final tiene este tema corporativo de que se vuelve como administración y hay alguien a cargo, hay un CEO y así, claro, y hay una junta que se dedica a también ir dirigiendo como la misión de la misma organización. Y entre esto surge que uno de los organizadores es acusado durante el año pasado, y ya está entrando este año, porque está teniendo varias prácticas que no eran acordes al espíritu que era la misma organización, o cuanto al espíritu que los fanáticos y los que trabajaban ahí esperaban. Que son las mismas prácticas que se ven en varias partes, que son abusos laborales, que no se les pagaba bien, además habían pagos atrasados, y esto genera una bola de nieve, que justamente llega a estallar en medio de las situaciones que estaban pasando en Estados Unidos, con el Black Lives Matter y todos estos tipos de movimientos sociales, y aparte con el tema de la pandemia, que finalmente hace que esta situación ya no pueda contenerse más. Exactamente. Y justamente dentro de todo este estallido que ocurre vía Twitter, que surgen las acusaciones, los cuales varios empiezan a dar los mismos testimonios, MaxFest estuvo bastante reservado en las acciones que iban a determinarse, o por lo menos su postura en cuanto a nivel de organización. Sí, hasta hace un par de días incluso. Sí. Oye, pero el Twitter que yo revisé, que encontré, que fue, de hecho puse como MaxFest cancelado y me salió el Twitter directamente, y dice bien pocas cosas, pero dice cosas igual que son medias potentes. Dice, no sé, nos vamos a preocupar en reflexionar, ¿cachai? Y en trabajar con la comunidad. O sea, a mí lo que me está diciendo es que te mandaste un cagazo así más o menos brígido, ¿cachai? Exactamente. Porque, sobre todo porque dice y destaca, y claro, dice y destaca que va a ser nuestra primera prioridad de primer focus, ¿cachai? Como ¿qué caga te mandaste? Así como chucha. Sí, claro. Ya, pero igual el tema va de la mano de lo que le está pasando a muchos eventos ñoño, tanto a nivel global y a niveles, o sea, incluso hasta local, ¿cachai? No hay que ver muy lejos para ver lo que pasó en Evo, que se canceló el año pasado debido, primero por temas de logística, que no se podía hacer el evento, y segundo después por las mismas acusaciones que hubieron de malos tratos y derechamente de abuso de parte de los organizadores que buscaron del evento, y la gente perdiera toda la buena disposición que veía. Mucha gente ve Max, ve Evo, estos eventos, ve las mismas packs, ¿cachai? Como eventos que son súper centrales al tema de la cultura nerd a nivel global, porque yo estoy muy seguro que mucha gente tiene dentro de sus planes en el momento poder ir a ustedes, por ejemplo, chicos que son músicos, tienen la intención de algún día llegar a tocar en la MaxFest, ¿cachai? Pero
encontráis con situaciones así, obviamente, empezáis a ver todo lo que la misma organización no quieren que vean, y te das cuenta y pasáis por todo este proceso de decisión que directamente te lleva a decir, puta, al final no era tan bacán como uno esperaba, no hay hay mucho proceso, mucho tema de idealización, de una imagen corporativa y eso a la larga mata todo el interés de la gente, ¿no? Entonces no hay por dónde. Sí, No yo hay- me acuerdo no hay interés. ahora que estamos hablando del tema, por ponte tú, el Pato Queros me contó en algún momento que postuló varias veces a MacFest y que en efecto había quedado, pero el que tenía que costearse los pasajes era el mismo, ¿cachai? Pasaje Claro. y estadía. Entonces, claro, te habla de que es un evento, en efecto, puede ser como manejado por, no sé, pues fanáticos, entre comillas, pero eso como que igual lo hace súper segregador para las bandas que quieran que sean de afuera también. Pues en nuestro caso nosotros, Sí. ponte tú, como Jastic hemos hablado con respecto a tocar en MacFest, pero a nosotros no nos... Sería como si estuviéramos allá en las circunstancias, puta, sería lindo pasar a tocar un rato, ¿cachai? Pero ponte tú, lo que hacemos con Ñoño Party, siento que logra bastante eso y quizás lo logra más, porque como los cabros están metidos en la administración de la cuestión, es todo bien transparente con respecto a nosotros mismos, pues, ¿cachai? Siempre está considerado, no sé, pues, de partida somos músicos que vivimos de la cuestión, por ende tiene que haber una retribución monetaria para las personas que vayamos a estar involucradas con eso. Pero ya está Correcto. suplido esa cuestión, pues, ¿cachai? Me tinca que en MacFest no debe ser tan así, tomando en cuenta el antecedente que me dio el patito, pues, ¿cachai? Digamos, salvo que tú vayas a vender tu merch, que es como, puta, vela por vos mismo, ¿cachai? Claro, En todo es sentido. que al final se presta como que la organización se pone con el espacio, los músicos se ponen con el resto. Sí, po. Sí, po. Sí, po. Tú cachai Claro. que bueno, quizá que perdona Taro, pero quizá claro, en el efecto, porque como uno como músico implica, o sea, sabe lo que implica llevar un evento musical a cabo, ¿cachai? Necesitáis consola, necesitáis luces, necesitáis ingenieros, necesitáis todas estas cuestiones que son cosas ya que llega un momento en la vida del artista en que no puedes prescindir de eso, ¿cachai? Es como ya, ese tiene que ser tu base. De hecho, tú en tu rider técnico especificáis, bueno, necesito esto porque si no, no puedo hacer el show, ¿cachai? Si la administración igual se pone con eso, puta, bacán. Ahora, yo no lo sé, ¿cachai? Yo no sé qué tan... No sé qué tanto funcione eso. No, es que mira, piensa que, por ejemplo, tú lo poní. Entendamos algo, la escala a la que se manejan los eventos en Estados Unidos es completamente diferente a cualquier cosa que nosotros podamos manejar, siquiera pensar acá en Chile. Partiendo por los espacios. Onda, piensa que. Claro, que el espacio riesgo se queda chico. El espacio riesgo se queda chico para FestiGame. Mira, no, ni siquiera es por eso. Piensa, por ejemplo, que el centro de convenciones que hay en Estados Unidos, en Los Ángeles, donde se hace la E3, es el equivalente a lo que sería la FIDAE acá. Es gigantesco. La FIDAE. Y eso solo dentro. Eso solo en el espacio interior, ¿cachai? Entonces, cuando tú tomas ese espacio de escala, tú tenés que entender que hay unas logísticas de seguridad, de transporte. Allá hay todo un rollo de unions, ¿cachai? Que manejan ciertos aspectos, ¿cachai? Que le ha pasado, hay muchas tallas que le ha pasado a gente que, por ejemplo, que va a eventos como la GDD, que tú no podís pedirle a alguien, tú no podís pedir que alguien te lleve tu equipo hasta cierto punto, aunque sea una pantalla, aunque sea una chica, porque ese compadre a lo mejor está trabajando en una unión, en un sindicato, y si te lo lleva, después te llega a ti la factura de, no sé, $500, porque eso es lo que te cobran el transporte, la logística, y te lo cobran todo. Y aparte de todo eso, se entiende que todo es pagado, se entiende que todo lo que vaya a pedir es pagado. Y aparte de todo eso, es en Estados Unidos, que de por sí ya es prohibitivo, para mucha gente en muchos niveles. Entonces, igual yo entiendo que, claro, lo que pasa, por ejemplo, lo que tú dices, ustedes que ahora están del otro lado del tema de la gestión con la Ñoño Party, entienden todo el problema que hay con gestionar todo esto y entienden que si alguna vez esto crece a una escala mayor, va a implicar que va a haber una inversión mucho más grande de ustedes y ustedes van a tener que asumir otros roles más allá de subirse al escenario y tocar, ¿sí? Porque la situación lo implica. Pero yo creo que lo que se critica acá es que ese espíritu, ¿cachai? De que
porque lo mismo dice la gente, ¿cachai? Que tú no puedes ser la persona que está tocando en el escenario principal. No sé, creo que toda la gente que ha visto MagFest ha visto esos balls que hacen, por ejemplo, cuando tocan bandas gigantes, ¿cachai? Sale la voz de Duke Nukem a presentar y cosas por el estilo, ¿cachai? O estáis tocando guitarra al lado de David Wise, así casualmente, ¿cachai? Pero me lo topé. Si tú eres un loco piola, chico, que va con su guitarra y toca su tema de Mega Man 2, ¿cachai? Y gente se te acerca, que tú lo disfrutáis, si cuando la wea escapa a darte esa experiencia, es cuando ya la wea se convierte en algo corporativo y pasa lo que pasó acá en Chile, por ejemplo, cuando pasamos de Anime Expo en la USACH a Anime Expo en Estación Mapocho, ¿cachai? Donde ya hay una productora mucho más formada, ya no tenéis que estar como, no sé, ya no tenéis que comprar entradas con esos talonarios que te venden en las librerías, sino que es una empresa que se dedica a venderte la entrada, ¿cachai? Y eso es lo que mucha gente ya, Ticketmaster, ¿cachai? No lo puede mencionar. Sí. Entonces, cuando se pierde el alma, es cuando la gente ya se empieza como a distanciar de eso. Sí, claro. Justamente lo que menciona Metaru. Bueno, igual abarcamos los eventos en gran medida en un streaming que nosotros realizamos, pero lo podemos retomar y es una conversación bastante interesante. Y eso es relacionado con lo que ha pasado hasta ahora en MaxFest y con justamente las razones por las cuales se han cancelado. Estamos sacando temas así como. Estamos sacando como temas así. Hablando de estas cuestiones, estamos dándonos cuenta que podemos hablar de varias cosas. Esa sí. Es que todo relacionado al entretenimiento es entretenido, pero por otras razones. Sí, absolutamente. Es verdad. Bueno, volviendo. Sí. En tu epitafio voy a poner eso, todo lo relacionado con entretenimiento entretenido. Para 2021. Claro. Bueno, volviendo a las noticias. Ahora te comí. El día 8 de enero se lanzó el cuarto álbum benéfico de Game Groups, Rainbow Roads, A Queer Tribute to Video Game Music. Este álbum busca destacar a compositores, personajes y videojuegos de las minorías sexuales, así como también a artistas de versiones queer. La noticia, justamente la playlist se encuentra disponible en YouTube y también se encuentra en Spotify, en iTunes y en Google Music. Lo pueden buscar justamente como fue mencionado. Igual vamos a tratar de publicar estas noticias durante la semana. Y los ingresos que se generen son justamente a beneficio de dos organizaciones que están destinadas justamente al LGBTQ y también al ambiente queer. Oye, hablando de esto, es divertido. Yo no sé si ustedes vieron, bueno, creo que sí, ustedes lo tienen que haber visto, pero High Score, sí. El documental este que hizo Netflix con respecto a un poco una pincelada, podríamos decir, de historia con respecto a los videojuegos, más popular, obviamente hay cosas que faltan y todo eso, pero yo lo encontré, por lo menos, lo encontré increíble. Ahora que dijiste esto de la comunidad LGBT, me acordé que en High Score sale la historia del juego Gayblade, que fue un juego que estaba diseñado por una persona perteneciente a la comunidad LGBT, una persona, un hombre homosexual, digamos, que había hecho un juego, había programado un juego en su juventud, digamos. Todo esto, digamos, obviamente cuando el tema ya no era tan común como hoy en día, ¿cachai? Y le había hecho un juego donde se destacaba toda esta comunidad que claro, ahora se habla como LGBTI, pero no antes no era impensado, ¿cachai? Eran realmente como ellos creían que realmente eran minoría, ¿cachai? Ni siquiera era un tema de discusión. La cosa es que, como estabais hablando de esto, me acordé de este juego y me puse a buscar un poquito. Y sabéis que en Netflix sale que el juego se había perdido. Este tipo se cambió de casa y lo perdió. Y claro, como antes funcionaban los juegos, uno tenía que pasar el juego, ¿cachai? Para que lo pudieran de repente copiar y toda la cosa. Bueno, este tipo nunca lo hizo, ¿cachai? Y lo único que quedaba de recuerdo era ¿cómo se llama esto? Era en la memoria de los amigos de este hombre, que estoy tratando de buscar cómo se llama, que no lo encuentro todavía. No lo encuentro. ¿Pero por qué sale el juego y no sale este hombre? Ryan Best creo que se llama.
Ryan Best, Sí, ¿no? creo que sí. Sí, Ryan Best. Pues lo había dado por perdido y cuenta lo que pasa en este documental, que el tipo, claro, se cambió de casa, lo perdió y hasta el día de hoy lo estaba buscando y sabéis que parece que lo encontró ahora que estaba leyendo. Oh, qué buena. Parece que buenísimo. encontró el juego original. Sí, es que el Cacha, tema estamos es que hablando de un dentro juego de los juegos está el cartucho. Master, que es donde se está toda la colección, después están las copias. Claro. Recuperando el Master o por lo menos el Fuente, que también es bastante importante, puede no solamente tener un pedazo de historia, sino que también puede intentar hacerle mejor al juego, puede tomarlo para llevarlo a otras plataformas y demás. Claro. Sin eso, Bueno, o sea, imposible. Dijiste lo de la comunidad, lo relacioné con los juegos y me puse a buscar, muy divertido. Así que felicidades a Ryan Best por haber encontrado su juego que estuvo como 30 años perdido. Buenísimo. Perdona, necesitaba comentarlo, ahora que lo dijiste. No me acuerdo. Dale. Ahora sí, Max, te toca. Ahora sí me toca. Oye, una pregunta para la gente que nos sigue. Esto puede ser una pregunta para el futuro también, no tiene por qué responderse al tiro. Sin embargo, me interesaría saber, ya que habemos dos personas exponentes de la comunidad BGM de Chile y de Perú, bueno, la comunidad BGM, para que vamos a andar con fronteras con la cuestión. Salió la idea en una reunión que tuvimos con los chicos en la semana de que a lo mejor podíamos tener música en vivo, un temita cada uno, no tiene por qué ser un concierto, ¿cachai? Pero para amenizar un poquito. No sé qué opinan la gente en sus casas y nos puede dejar un comentario, no necesariamente ahora en Twitch, sino en YouTube cuando esté más adelante, nos puede mandar ahí un mensaje al Facebook de Dorrevito, de Pagua. Sí. ¿Verdad? Vamos a dejar la pregunta Pero abierta. Sí, vamos a dejar la pregunta abierta. Yo creo que todo el mes y vamos a estar revisando los resultados para también agregarlo dentro de la pauta, así en un momento que encontremos oportuno. Tanto Sí, no, declarar nadie que nos cuando se apura. puede como también. Nadie nos apura. Sí, podemos realizar la actividad. Sí. Ya, Bueno, vamos al eso tema de son... juego, No, no. antes de eso. Dentro de la pauta vamos a inaugurar una sección antes de irnos de lleno al tema principal. Y es con respecto a recomendaciones. Vamos a estar dando recomendaciones durante la semana. Sí, recomendaciones con amor. Obviamente sin... Eso se lo robé al podcast de Sí, no, por eso, no copyright intended. No, podemos hacer Recommendation with Love. Recommendation with Love, claro. Recommendation with Love. Y ahora sí iniciamos contigo, Max, porque la pauta sí salía que lo tenías disponible. Yo les quiero dejar un video que para nosotros como comunidad de GM fue muy importante, que es el colaborativo que hicimos entre casi todos los miembros, digamos, hartos salimos en la ñoño party y todo esto, con respecto a un tema que vamos a hablar hoy día súper importante, que es el tema de Génova, del Final Fantasy. Este me parece, tengo la impresión de que es del 7, no del remake, del 7. Es del 7 original. Sí, ¿cierto? Entonces, ahí está, no sé cómo funciona, pero lo pueden encontrar en el YouTube de ñoño party. Si buscan Génova de ñoño party va a ser el primer video que les va a salir, lo sé yo porque lo busqué así. Y eso, por ahí le pueden dejar su comentario, ahí su buena, vengo por dos raditas, así que le ponen ahí nomás. Esa es mi recomendación con amor porque para mí es un video muy significativo, salimos todos los cabros y es bonito verlo, lo veo por lo menos una vez al mes. Así que esa es mi recommendation with love. Buena. Ahí lo vamos a colocar. Yo creo que en el corte musical lo vamos a aprovechar de colocar. Pulento. Súper. Gracias. Continuamos ahora, contigo. El cronograma te toca a ti. ¿Ahí? No, sí, yo a mí me dice que yo estaba colocando los routers. Bueno, yo voy a recomendar yo voy a recomendar un canal de YouTube que nos sirvió bastante como apoyo en el 2019 para algunos de los temitas que estuvimos justamente trabajando o elaborando en Dorrevit, y es Gaming Historian. Este canal está dedicado a realizar diversos documentales relacionados con los videojuegos en general. Se pueden encontrar varios relacionados a situaciones que han pasado o anécdotas, pero lo hace con un estilo tan particular que
es impresionante el nivel de trabajo que ha hecho, siendo que desde su inicio ha sido una persona y ahora trabajan un poco más de personas con él, pero aún así es un trabajo que elabora una sola persona. Me gusta bastante cuando son documentales hechos con dedicación, paciencia y amor, porque es un trabajo pulcro, es un trabajo bien investigado. Inclusive ha hecho videos cuando ha recolectado suficiente información para contrarrestar lo que se dijo, diciendo de que yo hablé de esta situación o esta situación y en realidad pasó esto, no tenía todos los antecedentes. Entonces es un gallo que se preocupa bastante del material. Dentro de los videos recomendados está justamente la historia del Tetris, que le pone bastante talento. Es un clásico. Sí, es un Oye, clásico. hablando de, faltó harto de historia del Tetris en el high school, weón. Yo estaba esperando, ¿te acuerdas cuando hablamos del Tetris? Sí. Yo dije como, ya, ahora voy a verlo todo. No, ahí es una hora que dura, pero el trabajo es excelente. Es para disfrutarse en todo momento. Todo el año yo lo reproduzco por lo mismo, porque es un trabajo que vale la pena verlo. Aparte habla de la historia de cómo surgió la ERCB, que es este modelo de categorizar las edades que se pueden jugar en los videojuegos. La situación que conllevaron a ello. Habla sobre la historia de cómo llegó Super Mario 2 a Norteamérica, las decisiones que tomaron justamente para que haya llegado la versión de Super Mario 2, que después en Japón se llama Super Mario USA, y no como llegó como fue en Japón, que aquí llegó como Telos Levels, lo que fue el Super Mario 2 en Japón, entre muchos otros. Así que denle una vuelta, se llama Gaming Historian. Y ahora sí, es súper divertido porque ya a esta altura es como. Es historia, ¿cachai? Es muy divertido porque el tema del Tetris es una cuestión que uno dice como, pero ¿cómo este tipo llegó a hacer tanto rato de video por un juego así que si te ponía a pensar en su inicio, fue una weá súper simple, ¿cachai? Claro. Es súper divertido, así que está bacán, buena recomendación. Esa sí que tiene amor, Pato, güey. Sí. Esa sí que tiene love. Y ahora sí, continuamos contigo, Tenecan. Vale, yo quería recomendar un canal de YouTube que me gusta mucho. Se ha vuelto muy popular durante el 2020 se volvió muy popular este compadre, que se llama Alex Mukala, que es un compadre que hace análisis y reacciones a todo lo que tiene que ver con música de videojuegos. La verdad es que el tipo es increíble, es increíble. Yo tengo la suerte de conocerlo, entre comillas, por las redes de antes, porque era parte de Materia Collective. Todavía creo que es parte de Materia Collective. Y el compadre, en su afán de volverse como un, digamos, un youtuber de música de videojuegos, empezó a darle hasta que ahora ya estalló. De hecho, lo empezó a seguir el otro día Square Enix y el loco estaba como loco porque estaba súper contento. ¡Ay, qué genial! ¡Qué genial! Tiene videos muy interesantes, sobre todo sobre el tema que vamos a tocar hoy día, también, por eso lo puse. Tiene muchos temas relacionados con cómo se relacionan los temas nuevos del Final Fantasy VII con los temas anteriores. Digamos, también tiene hartos videos de personas. Tiene un video reaccionando a música del Genshin Impact que también me gusta harto. Entonces, como que ahí hace análisis de cosas, digamos, técnicas musicales también y cosas de producción. Así que súper recontra recomendado. Genial. Bueno, aquí nos vamos a ir a un temita. Justamente vamos a tocar el tema de Genova, la versión de Justice, Pokerus Project, Ludópatas, Christian Red y Fuego Cerda. Voy a ver cómo resulta, porque no alcancé a configurarlo todo bien, así que esperamos que resulte. Y ojalá que Justice no tire copyright. Cagaste, lo acabo de soplar. Oh, Ojo aquí, ojo aquí. Le mandó un WhatsApp a Beruda ahí al toque. Claro, ojo acá, güey. Estos culiados no tienen autorización, le dije. No, saca esa weá, Y luego de esto nos regresamos para hablar del tema principal de este programita. Así que nos vamos con el temita y luego regresamos con más Torrebit. Super.
Pánico, pánico. Ya, pánico. ahora sí volvimos con Do Re Beat, después de esta pausa musical. Si ven todas estas cosas es porque no tenía preparada el layout para manejar tantas cosas, así que ahí ruego me disculpen. Sumimasen. Pero estaremos Yo te mejorando disculpo, para los Pablo, siguientes tranquilo. programas. Yo te perdono. Es que estás perdonado. Sí, no te Estás exhumado. Sí, todo El, bueno. el autoplay te traicionó, sí, Pato, Casi, pero- sí, pero casi reproduce. pero, Ya. oye, Ahora sí, hablemos- volviendo al programa. yo digo Dime. Yo digo que hablemos de nuestro videojuego sobre el ecoterrorismo favorito para todos nosotros. No estoy hablando de Fortnite. No estoy hablando de Rainbow Six Siege. Estoy hablando de que hablemos de un juego que probablemente marcó a mucha gente en la PlayStation 1. Por favor, Pato, hablemos de Final Fantasy VII y su remake. Sí, Muy bien. Hablemos del club de la Buena pelea. intro. Ay, club de la pelea. Primera regla, no se habla del club de la pelea. ¿Perdón? ¿De qué están hablando? No, Sí. no, Dos no, dos bien ahí, bien ahí, similitudes bien entre el club de la pelea y Final Fantasy VII. ¿Es Brad medio Pitt el moretón. mejor Sephiroth que hayamos conocido? Pero me cagaste lo que iba a decir después, pues me taro culiado. Oh. Tenía que robar. Eso vas a poder hablar de la pauta antes de. Puta la weá, pero no hablo más, me voy a conectar. A partir de ahora en adelante voy a conectar a las 8:30, weón. No voy a hablar ni una hora más con usted antes, weón. No te preocupes, tú podías hablar de. Me cagó. Me Te cedo la el artículo de BuzzFeed sobre Armageddon y Final Fantasy VII. Muy bien. No, cagaste. Tengo mi carta Hard de times. Ariana Grande debajo de la manga, hermano. Pero, por favor, Infalible. seriedad, hablemos de lo que. Ya. No, Focus. sí, ahora sí. Ya, Pato, dale, No, weón, ahora controlamos, sí. controlamos. Focus. Sí. Ya. Este, Ahora, este fue un tema propuesto en la pauta por Tenecan, dado que él tuvo la grata experiencia de poder jugar Final Fantasy VII Remake. Pero sí, muchos de nosotros jugamos Final Fantasy VII original, así que sí podemos fundamentar con bases por lo menos de cómo fue el juego. Nosotros hablamos sobre Sí. Final Fantasy VII en un programa de Do Re Beat el 2019, el cual hablamos justamente de la composición musical de Nobuo Uematsu. Y justamente Tuvimos la oportunidad de invitar al Foco, ¿te acordás? Perdona que te sí, interrumpa. estuvimos hablando con el La verdad Fuego que y con no- Berut, que también estuvo con nosotros. Y Con el Berut Berut. también. En efecto. Sí, Que de hecho el Foco me decía como, oye, pero ¿qué voy a hablar si no cacho tanto? El culiado terminó hablando todo el programa, o menos mal que no cachaba, porque a la hora que cacha, weón. yo me acuerdo que fue uno de los mejores programas Sí. que tuvo Drevit, precisamente porque yo falté ese día, porque no podía. Ah, ¿verdad que fue? oh, Pero fue bueno, Hasta porque el día- en ese entonces- Hasta el día de hoy nos saca en cara que el weón faltó y que fue el mejor show, weón. pero fue bueno, porque había harta porque en gente. realidad yo hasta ese entonces yo no había jugado Final Fantasy VII. Yo lo jugué recién este año. Te ahorraste los spoilers. Dicho Puta, sea. todos saben lo que pasa en Final Fantasy VII. Todos saben, pues, asumo. Pero Al final igual, con Brad Pitt al final. disclaimer, si ustedes no saben, hasta el día de hoy, que han pasado, ¿cuánto? Como 30 años de que se que no se lanzó el considera juego, spoiler. ya no, yo creo que las reglas generales 25 años después ya no son spoilers. Algo así así. que- Sí, pues. Ya. Ahora, Eso. abajo de. Nada, si tuviéramos subtítulos abajo, diría, en vez de spoiler, diría merecido. Una wea así. Ya, pero Concientizado. el tema que nos convoca el día de hoy no es solamente sobre las composiciones de Final Fantasy VII, sino que lo que nos planteaba Telemann, ¡oh! El Tiliman. Por eso es que yo trato de hablar poco. Imagino. Nos convoca el episodio del día de hoy. ¿Te acordás que Déjame salvarlo. los Teletubbies tenían tele en la guata? Imagino al Telecan así como un Teletubby. Con una guitarra. Ay. Mira, estas son las razones por las cuales hacemos esto en vivo. Bueno, a lo que íbamos diciendo El pato no Que, odia, bueno, weón. es que vamos a hablar de lo que pasó
con el arrangement de la banda sonora de Final Fantasy VII en el remake. Los cambios que hubieron y cómo, o sea, podríamos hablar de que hubo una evolución o una adaptación de esa banda sonora. ¿Qué dices tú, amigo Tenecan? Bueno, yo creo que habría que partir diciendo que lo que comentábamos un poco antes del stream, que es que hubo un cambio de perspectiva en la música. No solo hubo un cambio, digamos, instrumental en la envergadura, digamos, de pasar de un chip de sonido que tiene una cantidad de sonido limitado y que, claro, tú querés ponerle un coro a un tema y va a sonar un coro, pero no es lo mismo que suene un coro de 30 personas grabadas en un estudio o en una catedral o lo que sea. No solo hubo un cambio de, digamos, de instrumentación y de adaptación, sino que hubo un cambio de perspectiva que tiene que ver con cómo se reimaginó el juego desde el punto de vista del gameplay, desde el punto de vista de la historia y desde el punto de vista de los personajes, y cómo la música refuerza esa reimaginación también. Claro. Habíamos dicho antes de empezar el stream también que sería bueno que comparáramos también de repente otras adaptaciones o otros remakes que se han hecho recientemente. Uno de los puntos que habíamos conversado era, por ejemplo, Resident Evil 2, que también fue un muy buen remake. Pero ahí también hubo un cambio de perspectiva, porque pasamos de un juego que era casi como un RPG de terror, de acción, Claro. RPG, acción, terror en la PlayStation 1, a un juego completamente de terror, o A casi un shooter. completamente de terror, shooter de acción ya más moderno. Y en el caso del Final Fantasy VII hubo un cambio bastante similar, o sea, pasamos de un juego por turno, digamos, a un juego de acción en tiempo real, Claro. con algunos toques, digamos, nostálgicos de ahí, de que de repente podéis parar un poco el tiempo para tomar acciones y hacer magia y cosas por el estilo. Pero un cambio completamente de gameplay, de estilo, de gráfica, de todo. Entonces, ¿cómo la música va apoyando eso? No sé si ustedes que escucharon la música sintieron ese cambio también de gameplay, de estética, de todo. Yo, o sea, de gameplay no lo sé, no he visto mucho gameplay del Final Remake, pero hice un ejercicio que es escuchar las obras en diferentes, o sea, en el original y como en el caso de Genoa, ponte tú, que teníamos la versión de Genoa. Uy, qué lindo este tema, pero quiero seguir escuchando a mi Hollow. El tema de Genoa, ¿cachai? Que son cosas totalmente distintas. Y como tú decís, yo creo que hay un cambio de enfoque, hay un cambio de lo que te quiere decir, porque en el fondo la música tiene que ser coherente, ¿cachai? Y saberse adaptar a lo que quiere plasmar, ¿cachai? El director del juego. Pues claramente no solamente hay un enfoque de hacer música ambiental, sino de que la música tiene que situarte, ¿cachai? Y dependiendo de la cantidad de instrumentos que se elijan o del arreglo en sí, te va a situar en uno o en diferentes lugares. Entonces, claramente sentí, por lo menos yo te lo digo porque yo no he jugado Final Fantasy VII ni el remake, pero más o menos entiendo, ¿cachai? El Final Fantasy VII he visto gameplays y toda la cosa, Memes. y entiendo más o menos para dónde va la cosa, ¿cachai? He visto muchos memes, claro. Sí, él vio la película. Es como el meme que decía como, no, así como, salía el cerebrito chico, hacía como jugar el juego, salía un cerebrito un poquito más grande que decía como ver a alguien, no me acuerdo bien cómo era, pero el culiado final, así como el culiado del cerebro enorme, salía como que alguien más lo juegue por ti, así ver gameplay de algún jugando. Claro. Como el culiado más bacán. Es verdad. Y claro, jugar con el Final fondo lo que a Fantasy mí VII no es lo mismo que mainear a Sakura Smash, te aviso. Claramente. exactamente. Smash no es un juego así. de pelea. Smash no es un juego de pelea. Y Acabamos de perder un seguidor en Twitch, gracias. acabo de cerrar, yo mismo acabo de cerrar la transmisión. ¿No? Y ¿cómo se llama esto? Y el enfoque, como decíamos, está totalmente abordado desde otro punto, ¿cachai? Claramente es distinto, claramente no es la misma experiencia, claramente te quiere contar otra cosa. A eso es lo que quería llegar. Claro. Pato, bueno, ahora te hubo... Sí, dale. Le estoy tirando la pelota al pato, siempre en verdad que el que quiera hablar, que hable. No, está Sí, bien. Pato. Sí. Eso mismo. Adelante. Ya. No, yo Vamos he visto a ponerlo de nuevo. sí. Yo he visto las comparativas a nivel de desarrollo. Obviamente, gráficamente no se puede comparar.
Pero sí, el hecho de que este juego siga causando tanto revuelo después de 25 años, habla de la trascendencia que tuvo este título generacionalmente hablando, porque fue un título que justamente tuvo la oportunidad de salir para Super Nintendo y después para Nintendo 64, pero que por decisiones de Square, dadas las limitaciones que existían con respecto al hardware o la reproducción de video y la reproducción musical de la Nintendo 64 en comparación a lo que estaba ofreciendo PlayStation, le llegó a determinar de que terminaba una asociación bastante grande que tenía con Nintendo y que pasaron muchos años antes de que se dieran las disculpas pertinentes y por lo menos lanzaran un título hacia una consola de Nintendo, porque después de esa determinación de que Nintendo cortó lazos derechamente con Square, porque se sintió traicionado, es que derechamente se dedicó Squaresoft en ese tiempo Squaresoft y después Square Enix, a lanzar derechamente títulos para Play. Pero justamente esa decisión trajo consigo de que, claro, justamente esta situación conllevó a que Square explotara lo más posible la consola en el tiempo que tenía. Porque justamente como tenía este desarrollo poligonal inicial y que hay algunos trailers que muestran cómo iba a ser, por lo menos las primeras impresiones del título de Final Fantasy VII en Nintendo 64, no es como llegó a ser para PlayStation, pero da una idea de que poligonalmente por lo menos se veía mejor que en PlayStation, pero no así la capacidad musicales, que fue una de las situaciones que más atrajo al público. Y además de eso, a nivel de gráfica, de visual, de historia, y el hecho de que el juego fuera cargado en muchos discos. Porque es algo que se había visto solamente en Resident Evil en ese entonces, en Resident Evil 2. Claro, hay que tener súper en cuenta que es uno de esos juegos que cuando salió, inmediatamente la gente como que cambió su percepción sobre los videojuegos también, porque había tanta narrativa involucrada en el juego y había como que había tantas mecánicas distintas dentro del juego, el tema de la magia, el tema de las materias, el tema de cómo funcionaba el tema de los turnos, el hecho de ciertas cosas que pasan en la historia también que son spoilers. Todas esas cosas llevaron a la gente a volar su imaginación de cómo se vería este juego, digamos, más adelante, ¿no? Y durante todo el tiempo que pasó, desde que salió el original hasta ahora, siempre hubo, digamos, fanarts, siempre hubo reediciones de, digamos, fans del juego, de cómo se vería con mejor gráfica, cómo se vería en PC, cómo se vería en Play 2, Play 3, Play 4. Es uno de los pocos juegos que causaron ese nivel de impacto de, ok, este juego es de los pocos juegos que realmente estaba limitado por la época y yo creo que se podría hacer mejor. A mí el Metaru creo que iba a decir algo. O sea, sí, se supone que, bueno, todo el diseño, o sea, todo el desarrollo de Final Fantasy VII en su momento... Se fue el Tenecan. Se picó. Sí, te apuesto que se equivocó. Te apuesto que se equivocó. Dijo lo que tenía que decir y se fue. ¿Estás muteado, Tenecan? Bomba de humo. Siempre me pasa. Ahí estoy. El botón para apagar el computador en el teclado. Alguna vez. No, pero mira, lo que hablábamos un poco antes del inicio del stream es que muchos de los comentarios que llegaron ahora con el remake, muchas de las primeras impresiones eran que precisamente remake era la versión realizada en su totalidad de la visión, o sea, de lo que la gente en el 97 quería hacer. Yo me imagino que mucha de la gente que logró jugar Final Fantasy VII Remake y ves esos primeros momentos durante, por ejemplo, cuando empieza a entrar el reactor, puedes ver todos estos detalles, cómo el juego está diseñado con estas panorámicas, el hecho de que tú puedas mover la cámara, todo te va mostrando lo que antiguamente en la Play 1 era simplemente un escenario pre-renderizado. Y tú tenías que, incluso en ese entonces, todavía tener harta imaginación para poder ver. Me acuerdo que estábamos hablando de monitores de como 14 pulgadas, CRT, todo borroso. ¿Cachai?
Entonces existía todo, todavía estábamos viendo en ese momento de tecnología. Y lo mismo, yo creo que lo mismo pasaba con el tema de la música. Si uno escucha la banda sonora original del 7, todavía muestra mucha de la herencia de lo que fue, por ejemplo, de lo que uno puede hasta cierto punto escuchar de la banda sonora del 6, ¿cachai? Con el chip de sonido del 6, con las limitaciones de audio que existían en ese entonces, ¿cachai? Incluso corriendo en una máquina como la Play 1 que te podía dar calidad de audio de CD. Pero obviamente en el tiempo, con los relanzamientos, con la red, o sea, me imagino que, no estoy seguro, me imagino que en ese entonces también se lanzaron discos, las bandas sonoras remasterizadas del juego, obviamente, porque pasa muchas veces. Pasaba también con el 6, donde también se hacían arreglos orquestal y todo eso. Y obviamente... Recuerdo, tengo la sensación de que cuando hablamos del Final Fantasy hablamos de una orquesta que trataba de conciertos de Final Fantasy, ¿no, Pato? Sí, habíamos mencionado que estaba el Distant Wars, que es la banda de Nobuo Uematsu que se dedicó a realizar composiciones. Hablaba de Black Mage, que hacía estos arreglos tipo rock, un poco más orientado o cercano al metal, pero obviamente con teclados y demás. Es bastante interesante, o power metal en realidad. Pero aparte de eso, mismo Nobuo Uematsu pensó durante el trabajo del 6 y del 7 que gran parte de sus composiciones podían llevarse a una orquesta, una sinfónica, ¿sabes? Y el Final Fantasy VII se caracterizó porque la última canción, que es One Winged Angel, la canción que te enfrentas contra Sephiroth, es justamente una música orquestada. Sí, no, y de hecho, bueno, se nota que está desarrollada casi al final del desarrollo del juego, porque si por ejemplo tú la comparas, lo que hablábamos nosotros, por ejemplo, el tema del reactor, es un tema que tiene unas melodías súper con harto sintetizador, unas percusiones súper marcadas, pero todo desde casi bordeando el chiptune. ¿Cachai? En comparación con lo que es Sephiroth al final, que es literalmente un ataque a los sentidos. Es un tema que tiene lírica, es un tema que tiene una composición que no se compara con casi nada de lo que hay en el juego. Sí, y justamente... probablemente también... Termina. Sí, no, dilo tú, vamos a decir lo mismo. Sí, y que justamente lo que tú mencionas tiene que ver en parte porque su desarrollo, o durante la primera fase de desarrollo, estaba pensado para lanzarse una consola que tenía que, luego de crear la composición de masa, sintetizar la música. Sí. Pero la PlayStation tenía la particularidad de que no necesitaba hacer eso, sino que derechamente llevarlo a una pista que no necesitaba la compresión más que allá de un MP3. Que en ese entonces era como... seguía siendo parte del estándar que se estaba potenciando. Y por lo mismo tú ya no necesitabas pensar la música como algo que después necesitabas realizar un reproceso, sino que derechamente, teniendo la música, lo volcabas, lo reproducías y después lo podías poner y sin pérdida. Se podría considerar. Entonces, claro, inicialmente tenías mucho más grande de lo que podías hacer. Claro, entonces tenías esta música de que tú inicialmente necesitabas generar que pensarlo lo más mínimo posible o que requeriría el menor trabajo posible hacia algo que ya dándote cuenta de la potencial que te daba la consola, decir, entonces puedo hacer más. Y ahí justamente tiene este tema de que las primeras composiciones estaban pensadas como algo mínimo. Aparte de que igual tenía esta escena como distopias Cyberpunk que tiene el juego de diferencia de clase, de que solamente la elite tiene el potencial para trabajarse, de que tu ciudad es una corporación. Y todos los que viven ahí, que viven en las reglas corporativas, no tienen elección, no tienen nada. Por eso es bastante importante o icónica con respecto a las situaciones que están actualmente hablándose o viviendo, como se sea. Político súper tajante, claro, súper marcado, está ahí todo el rato, ¿cachai? Pero entonces... entonces después de eso, llevarse a algo que tu obra magna no necesitaba ser comprimido, sino que
estaba explotable. Es algo de que se vio durante el trabajo del 7. Sí, igual, obviamente todo esto marcó a muchísima gente, todos sabemos el impacto que tuvo Final Fantasy VII, tanto como juego, como producción, ¿cachai? Yo siempre digo que para mucha gente que dice que el Final Fantasy VII es el mejor juego, por lo menos la gente que ya por lo menos tiene arriba de 30, 25, 30 años, es porque probablemente también es uno de los primeros juegos, primeros RPG que jugaron a un nivel como el que ofrecía la PlayStation, ¿cachai? Porque incluso en la misma Play, en ese entonces, todavía predominaba el pixel art, ¿cachai? Predominaba los chiptunes, ¿cachai? Y este juego presentaba una experiencia cinemática como muy pocas cosas en ese momento, hasta ese entonces podían darla. Claro, Y eso, exacto. obviamente, es lo que nosotros hablamos después, de que este juego marca tal impacto y se genera todo un mundo alrededor. Viene después Advent Children, viene después Crisis Core, viene Cloud, que después incluso puedes extrapolarlo todo en el futuro, hasta por ejemplo el reveal de Cloud en Smash, más recientemente el reveal de Sephiroth en Smash. Y de hecho, cuando se anuncia que Sephiroth va a estar en Smash, literalmente la gente dice, tiene todo el sentido del mundo, porque ¿qué otro villano era más icónico que Sephiroth, que tú lo podés poner en un juego como Smash y que pueda representar el rol de el malo del juego, el one que realmente es malo? Sí. Entonces, incluso Sakurai lo dice ahí, que es como fuera de Bowser el villano más icónico del mundo de los videojuegos. Sí. Fuera de Bowser. Ahora el tema dentro de todo este impacto de los visuales, del audio, de la música, de las conclusiones. Ahora, tomamos todo eso, todo este planteamiento, y tú te presentáis tú estás trabajando acá relajado en Square Enix y de repente te dicen, cabro, vamos a hacer el remake del Final Fantasy VII. Vamos a tener que hacer toda la música de nuevo. Quiero ideas. Entonces sí, chucha, ¿qué haces? Porque ahí tenéis todos los remixes que han salido, por ejemplo, en Dissidia. Tenéis todos los remixes que han salido en Advent Children. Pero esto no es un tributo a la música de Uematsu en este entonces, ¿cachai? Sino que tú tenés que tomar todas esas composiciones y traerlas al 2020. Entonces, el proceso ahí, ¿cómo parte? O sea, obviamente parte con todo el respeto del mundo. Porque al igual como por ejemplo lo que pasaba en el... Como contaba la gente que estuvo trabajando en el remake de Resident Evil 2, esta es toda gente que creció jugando el original, que lo entiende, que marcó sus vidas y ahora tiene la oportunidad y quiere decir, esto es lo que yo sentí, que era lo que tenía que haber sido, o esto es como debería haber sonado esto en un principio, ¿cachai? Y cómo transmití, cómo llegáis tú a ese proceso de composición para, por ejemplo, tomar un tema como Bombing Run, que es como, no sé, pues el tema más... Ese es el primer impacto de todo lo que tú vayas a ver en el juego, lo transportáis, no sé, pues a lo que puede darte, por ejemplo, hoy en día una Play 4. ¿Cachai? O sea, por eso, por ejemplo, tú, Fennegan, que cacháis más del juego, tú sí tuviste la oportunidad de jugar el remake. ¿Cómo tú sentías que fue ese proceso creativo detrás de adaptar? Ahí, por eso yo decía, la pregunta que yo planteé en un principio. Acá hay una mejora de la banda sonora original, hay una adaptación de la banda sonora original, o hay un replanteamiento de la banda sonora original. ¿Cómo lo veis tú eso? Yo creo que la palabra correcta ahí es replanteamiento, porque como decíamos antes, por ejemplo, siguiendo haciendo la comparación entre el Resident Evil 2 y el Final 7, que es una buena comparación porque son dos juegos que salieron en Play 1 y después salieron en Play 4. Me parece que la decisión, por ejemplo, de reinterpretación que se tomaron con el Resident Evil 2 fue víctima también del tipo de juego que es. Entonces, claro, como decía antes, el tema del Resident Evil 2, por ejemplo, en Play 1 era un juego mucho más RPG, por decirlo de alguna forma, entonces se prestaba para que la música fuera más melódica, ¿cachai? Claro. Cosa que la versión de Play 4 no tiene. Casi no hay temas melódicos, digamos, dentro de la banda sonora del Resident Evil 2 de Play 4. Casi toda la música es ambiental o está pensada para darte ese factor
digamos, de choque, de que de repente te está persiguiendo, ¿cachai? El Mr. X, ¿cachai? Y es como muy, digamos, percusiva en la música, pero no hay, no hay melodía, que en el original sí había. Entonces, digamos, lo que pasó con el Final Fantasy VII fue que se llevó a un universo cinemático, pero se llevó a un universo cinemático más épico, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, pasamos de que la música fuera sintetizada a que la música fuera orquestal, pero con mucho respeto, porque se mantuvieron muchas cosas del original. Por ejemplo, el típico tema de pelea que es taratatán, 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 taratatán. Ese tema tiene... claro, es un tema que desde el original se plantea con mucha guitarra. Y después en la versión digamos, del remake también se mantuvo, digamos, digamos, el espíritu metalero del tema, pero se expandió con la orquesta, se volvió como un poco como un Uematsu, yo creo que lo quería, que era una mezcla, digamos, de las dos cosas, de lo orquestal con lo metalero, con lo Con el progresivo. poder del metal, claro. Claro, todo mezclado en una cosa sola épica. Y ese tema, el original creo que dura 1 minuto y medio. Si es que, y digamos, la reimaginación de ese tema dura como 7 minutos. Y eso es porque cada pedacito del tema, lo agarraron y dijeron, ya, ok, ¿cómo podemos expandir esto? Entonces te dais cuenta cuando lo escucháis. Creo que en la pelea contra el Airbuster, que pues, por ahí por la mitad del juego, capítulo 7, capítulo 8, te das cuenta que cada pequeño pedacito del tema lo reinventaron como 5 veces dentro del remake, ¿cachai? Dentro de ese puro tema. Que es como un poco como lo que hace el Pokerus también, ¿cachai? Que es como que cada pedacito del tema lo podéis convertir en otra cosa. Y eso es algo que me gusta mucho del tema de hacer covers de música de videojuegos. Que es como podéis tomar una cosa tan simple, de repente una melodía que aparece un segundo, y hacer una sección de 2 minutos solo con esa melodía, con algo que se te ocurrió. ¿Cachai? Eso es como escribir un informe así, pero Times New Roman, pero con fuente 24 espaciado de dos capítulos, ¿cachai? Claro, No, pero Igual, igual igual no es- se siente forzado, ¿cachai? No se No, siente, pues se es que ese es siente el tema, como que porque salió de la nada. igual yo creo que el tema de poder llevar ese arreglo a algo que sea, porque igual entendemos algo, y lo discutíamos también antes del stream. No es lo mismo, y yo sé que mucha gente se quejó de eso, no es lo mismo que te den Final Fantasy VII reeditado, que le hayan subido las texturas, que hayan mejorado los modelos, que hayan reorquestado toda la música original, ¿cachai? O la hayan, como no sé, pues, remezclado, esa es la palabra que buscar, la hayan remezclado toda la música original, que es lo que pasa con muchos relanzamientos últimamente, a lo que hicieron en el 7, que básicamente es un juego completamente nuevo, es la realización de lo que ese juego del 97 hubiera sido si hubiéramos tenido la tecnología. Entonces cambió el juego a nivel narrativo y obviamente la música tenía que seguir el pie, hasta tenía que seguir el paso, porque si bien es cierto, mucha gente se quejó de que hubieron cambios, que las cosas no eran lo mismo. Yo creo que se ha dicho hasta el cansancio de que todos los remakes tienen que ser basados en el original, no pueden ser lo mismo, porque tú ya jugaste el juego, tú ya jugaste el original. Alguien que juega Final Fantasy VII Remake probablemente ya jugó el original o conoce el original, y tú para ver de nuevo lo mismo o jugar exactamente lo mismo, para eso no jugáis el original. Y es lo que le pasa a muchos juegos. Por ejemplo, me acuerdo de otra cosa que pasó muy similar con el Pokémon Pikachu y el Pokémon Eve, que la gente se quejaba, oye, esto es de nuevo lo mismo, es de nuevo rojo y azul, ¿cachai? Sí. No necesariamente, porque hay cambios, ¿cachai? Hay modificaciones en el gameplay original para que sea más accesible, todo lo que tú queráis, ¿cachai? Pero igual van a haber cosas nuevas que tú vayas a poder disfrutar que no están en el original, para que igual sigue siendo un producto, ¿cachai? Igual tú tenés que comprarlo y disfrutarlo de nuevo y tienes que entregarte algo, porque si no, para eso es mejor escuchar lo mismo. Claro. Sí, o sea, igual hay un punto en el cual yo no estoy muy de acuerdo, pero no es porque te quiera llevar la contra, sino es porque si este juego
Bueno, en verdad, varios de los que he jugado que han sido remake, ponte tú, hablando de Pokémon, el Omega Rubí y el Alpha Zafiro, que en mi caso me gustó mucho que la historia no fuera lo mismo, ¿cachai? Que hay un trasfondo que hace que la cuestión sea distinta, ¿cachai? Que me tinca que es más o menos lo que pasa con el Final Fantasy, el remake, que Sí. en el fondo, dependiendo de cómo lo abarques, puede significar un concepto totalmente distinto, ¿cachai? Y obviamente, ya que lo que nos convoca acá es la música del juego, lo podemos entender así. Pero yo también siento que una persona, o sea, una entidad puede desarrollar un juego basándose exactamente en lo mismo y mejorarle los gráficos, y con eso de alguna u otra manera puedes llegar incluso a generaciones más nuevas, ¿cachai? Incluso aunque que trate exactamente lo mismo, no tenga ningún cambio. Ponte tú, yo, en lo personal, a mí me hubiese gustado que este Final Fantasy fuera exactamente lo mismo, porque a mí me hubiese dado una oportunidad para jugar este juego con los requisitos que yo tengo hoy en día, ¿cachai? Como, bueno, con estas gráficas, ¿cachai? Con todo esto. Y claro, ahora como entendiendo un poco y escuchando el técnica, ¿cachai? Que todo de la replanteamiento del juego, claro, yo digo como, pucha, igual que lata no poder ser parte de esta cuestión al 100%, ¿cachai? Como que para mí ya este juego no puede ser igual que el otro, porque tengo que jugar el otro igual, ¿cachai? Siento que igual es bueno, ¿cachai? Claro. Que de alguna manera como que te haga jugar el otro, pero en lo personal a mí me hubiese gustado que fuera exactamente lo mismo, ¿cachai? Sí, es que en Te lo digo parte... sí, como experiencia personal nomás. Sí, Es otro punto de vista nomás. sí, es que en parte eso sufrió mucho Final Fantasy porque... O sea, este título Final Fantasy VII, porque fue tal el impacto que generó no solamente en Japón, sino que en Estados Unidos. Fue ese primer RPG japonés que tuvo éxito en Estados Unidos, así de... Sí, puta, Así de simple. la vez que hicimos el especial de Final Fantasy VII, me acuerdo Sí. que de hecho la razón por la cual se llamaba Final Fantasy era porque, bueno, es lo último que nos queda. Claro, en su inicios, claro. Claro, y de ahí que se haya reinventado. Pero hasta el 6, el género de los RPG japoneses no era tan popular en Estados Unidos. Es más, el único juego que logró por lo menos introducir o generar una expectativa de los RPG fue Super Mario RPG. Porque tenía a Mario. ¿Cachai? Sí. Esos fueron los primeros títulos RPG que por lo menos traía el sentido o por lo menos la esencia de los RPG japoneses. Sin embargo, el Final 7 fue el primer título que generó un éxito de ventas en Estados Unidos, Claro. y por lo tanto en el resto de Latinoamérica, en Europa y demás, porque ahí se extrapola todo. Pero este título generó tal impacto que, aparte de seguir desarrollando los otros Final, mucha gente quería el Final 8 que fuera como la continuación del 7, y no es así, porque la gente esperaba que fueran secuelas, y no, son historias completamente distintas, que están relacionadas por estar dentro del mismo ámbito de lo que está detrás de Final Fantasy. Pero aún así la gente esperaba tanto, y por lo tanto empezó a surgir proyectos paralelos dentro del mismo Square que abarcaron más del universo del Final, y para eso se generaron estos como proyectos core dentro del Final 7, que está la Bell Children, el Beyond Crisis y todo lo demás, es que expandían todo lo que estaba detrás del Final. El Dissidia, la gente exigía más de Final y lo exigió durante... Oye, ¿cuánta gente venía golpeando la mesa pidiendo que hubiera un remake del Final Fantasy VII? Sí, no, Porque sí, se sabía, el tema... hace décadas, acordémonos que hasta el 2015, que cuando fue anunciado finalmente, y cuando sale Final Fantasy VII, la gente dijo, esto va a ser una película. Y por eso la presentación dice, Final Fantasy VII, remake. Sí, es que fue una promesa que quedó desde el PlayStation 3, que decían, no, si nosotros vamos a empezar a desarrollar un remake. Les tomó 10 años abarcar, se tuvieron que llegar casi al final de la generación de la segunda generación de consolas que habían hecho la promesa, que de PlayStation 3 y PlayStation 4, para poder ver el título a la luz. Y tal como decían, es tanto el material que se generó al Final 7 que llegar a jugar el remaster hacía que mucha gente dijera que esto va a ser algo nuevo, esto va a ser lo mismo de siempre, ¿qué va a pasar con lo que yo ya he visto como material que he consumido? Entonces por eso tuvo que ingeniarse de la tal forma de decir, oye, ya no podemos abarcar la historia de la misma forma, ya no podemos entregar las mismas sorpresas. No. Quizás la calidad sí, espectacular, sí, es como yo lo que proyectaba, pero más allá de eso no ibas a generar el mismo impacto a la gente que ya había jugado el título antes,
porque ya a nivel de trama te voy a decir, más de lo mismo. Entonces pensaron de que no, tenemos que pensar o reingeniárselo, de agregar cosas que por lo menos no solamente respeten la esencia del juego, sino que además abarque todo lo que yo hice en todos estos años. Ahí quería hacer un paréntesis porque algo que había comentado antes, que spoilers, así muy viejo de spoiler, que en el fondo el Final Fantasy VII Remake es como una especie de secuela. Y eso es porque se da a entender durante el juego en varios momentos pequeños, y hay varias compilaciones de momentos que lo dan a entender así. Claro. Pero tiene esa curiosidad de que el juego, a pesar de que tiene esta como cosa que es una secuela, igual es súper fiel al original en muchos sentidos. Entonces, yo creo que lo que se pensaron volviendo a lo que decía el Max, lo que se pensaron en Square es cómo podemos hacer la misma historia, Claro. pero de que haya algo más para la gente que ya lo jugó. Y creo que dentro de todo lo lograron, porque mucha gente lo jugó por primera vez, yo sé que mucha gente lo jugó por primera vez, y quedó maravillado con el juego, y quiere saber más. Y la gente que ya lo jugó fue como, espérate, estos tipos saben qué es lo que va a pasar. Es como, Claro. están conscientes de todo lo que ya hemos vivido nosotros como jugadores de este juego. Claro, más de una vez seguramente, es como- incluso. Po. Claro, y es como, viste, como las películas de Pixar, entre comillas, que es como que tenía un nivel para cabros chicos y tenía un nivel como de entendimiento Claro. para adultos también, ¿cachai? Claro. Es como el mismo concepto, es cómo podemos hacer que le guste a gente nueva y cómo podemos hacer que también le guste a gente que ya jugó el juego. Claro, tienes Yo creo que- este juego de que cómo la gente lo percepciona, tanto el que ha tenido muy poca experiencia con respecto a Final Fantasy VII y lo juega porque obviamente es un título trascendental, como el que ya lo jugó, ya lo disfrutó, consumió todo, y es como ¿cómo puedo atraer a esas mismas personas sin afectar a nivel de trama? Y a ese Claro. aspecto por lo menos se jugó bastante bien. Es más, me alegra de que no solamente se hayan reimaginado, que esa es como la palabra que siento que es más acorde al título. Porque no es un remake, es un reimaginado. Sino que aparte agrega contenido único, en el sentido de que hay una historia de que no es trascendental en el juego, pero sí lo agregaron porque siente que es algo que ya el que lo jugó dice, aquí ya agregaron algo distinto. Que no afecta a la trama, pero por lo menos te da ese plus de decir, oh, qué genial, me extendieron algo más. Le dan una vuelta a situaciones que nosotros los veíamos mundanas dentro del título y que por lo menos acá se puede explotar aún más. Y ya el hecho de que parte de la trama ya al final te varíe enormemente con respecto a cómo lo jugaste inicialmente, te da a entender de que por lo menos como está pensado el juego es para que justamente pienses de que inclusive haya como una historia paralela desarrollándose durante el mismo juego. Claro, exactamente. Sí, de hecho, mucha gente tiene miedo ahí de qué es lo que va a pasar porque... ¿Qué pasa? Ok, hay dos personajes por lo menos que ya saben qué es lo que va a pasar. Puede ser incluso que 3 o 4. ¿Se irá a repetir la misma historia? Y eso será como un mensaje de, a pesar de que sabemos lo que va a pasar, el destino se cumple igual. Es como es el mensaje. Claro, el destino está escrito en el fondo. Está escrito Claro, o se puede Está cambiar. O lo hacemos ¿qué nosotros. podemos hacer? O se hace, claro. Y ahí me gustaría hacer un pase gol ahí para hablar del último tema que íbamos a conversar, Sí, que era el análisis de Hollow, Sí, que No. es El tema que da término al juego. sí. el Va- último tema que suena en el juego, y Sí. ese lo compuso Nobuo Uematsu. Así es. Vamos a hablar de ello en la siguiente sección, porque ya por lo menos dimos un poco el enfoque de lo que nosotros pensamos que era el remake. Obviamente, musicalmente hablando, es harto lo que se puede mencionar con respecto a cómo se reimaginaron los temas. Porque, por ejemplo, en la batalla de Jinova, se pensó de que no era solamente un tema, sino que se pensó en fases. El pase. Sí. Claro. Tal como el Dancing Mat de Final Fantasy VI, que es una obra dividida en Exacto. partes. Tema, weón. Sí. Yo Y lo por lo único tanto, que sí. tengo que agregar en todo eso, y de que lo había mencionado antes, yo lo único que lamento es que ambos títulos son igual, si tú escuchas la música, son títulos porque son productos de su época, porque la banda sonora del 7 es mucho más bailable que la del remake,
por el simple hecho de que en el remake hay una cosa que personalmente a mí no me gusta mucho y no soy muy fan, de que todo se orquestalizó tanto que se volvió demasiado pulcro, que le quitó parte de la energía que tenía, por ejemplo, yo repito, el tema en el original, cuando tú lo escucháis, es potente. Cuando tú escucháis Bombing Run, es bacán, ¿cachai? Incluso el mismo tema de Genova es bailable, ¿cachai? Tú podés estar ahí vacilándolo, ¿cachai? Pero cuando lo vuelven tan pulcro, gracias, Mike, cuando lo vuelven tan pulcro y tan épico y tan esterilizado para narrar una cuestión épica, como que a mí personalmente me hace sentirme como desconectado de la historia, ¿cachai? Me quita esa sensación de como, esa motivación de como, sí, esta es mi pelea y esta es mi energía la que yo estoy poniendo en el juego para simplemente convertirme en alguien que tiene que ser un espectador nomás, ¿cachai? Porque Claro. no hay una conexión, ¿cachai? O sea, yo siempre he dicho que la música clásica es hermosa, la música clásica tiene una magia en sí que no te la puede dar otro género, pero al mismo tiempo nadie va en la micro escuchando música clásica porque no te conecta, ¿cachai? Sirve es como el marco de la pintura. Hace que la pintura se vea hermosa, pero no es la pintura, ¿cachai? Y eso es como, por eso yo citaba al principio, ¿cachai? Yo prefiero 1000 veces una banda sonora como por ejemplo la del Xenoblade, donde la weá es todo tarro, todo el rato, ¿cachai? Y tú estás corriendo, es como que tú estás jugando, estás corriendo mientras estás jugando, pero al mismo tiempo tú estás corriendo porque tú veías el personaje avanzando y te sentías energía. Y eso es lo que te motiva. Y eso es lo que no Sí. me va a costar mucho de todo eso. En el fondo son los riesgos, digamos, de atreverse a reimaginar una cuestión. Pues hay gente que le puede gustar mucho y gente que no. Por diferentes Exactamente. motivos, digamos. Podía abarcarlo desde cada punto de cómo se desarrolló el juego, ¿cachai? Pero sí, pues es bueno que pase eso igual, pues, bueno, porque en el fondo como va un poco relacionado a lo que hablábamos delante, que en el fondo es como el remake tiene que ser, digamos, fiel a la pata de lo que fue el primero, o puede tener variaciones, ¿cachai? Como, Claro. y se desliga, se desglosa, digamos, estas dos cosas, que es como, me gusta, pero, ¿cachai? O no, está bien, ¿cachai? Está bien, entonces dejémoslo así. O netamente no me gustó, ¿cachai? ¿Te Igual- gusta por lo que te produce, por lo que Claro. significa o por lo que es? Claro. Claro, Claro. a ¿Qué es mí- lo que a mí valoras? me ¿Qué, pasa- qué es lo que valoras más ¿Qué? tú en el fondo? ¿Qué es lo que te conectó al final con esa banda sonora? ¿Cachai? Las sensaciones que he visto durante el juego, la música por sí sola, ¿cachai? O el impacto que te dejó a ti como persona, ¿cachai? Yo creo que, por ejemplo, si yo cuando jugué el 7, yo te digo, yo lo jugué el año pasado, yo entendí por qué a la gente en el 97 lo encontró una weá que no tenía comparación, ¿cachai? A nivel de música, a nivel de gráfico, a nivel de narrativa, ¿cachai? Y es brigio, ¿cachai? Yo puedo entender. Hoy en día puedo entender que la gente siga diciendo que es tan importante porque, bueno, ya es como una tradición, ¿cachai? Es como, no sé, pues la típica discusión sobre los Beatles, que mucha gente que habla de que los Beatles fueron la mejor banda, hoy en día es posible decirlo porque nunca los viste tocar en vivo. Nunca pudiste experimentar los Beatles, solamente, Claro. no sé, pues leíste un artículo, escuchaste la banda o por último alguien Claro, te un dijo que testimonio. era así. No tenía una percepción real de lo que fue eso. Claro. Entonces, pucha, por eso caís como en ese tema, ¿cachai? Es Final Fantasy Remake, la banda sonora de Final Fantasy Remake. A alguien que tuvo la experiencia de jugar los dos, una wea que se complementa, una wea que es mejor, porque no sé, venís consumiendo Final Fantasy 7 durante los últimos 20 años, o porque ya es una wea de validación. Yo creo que en el caso de este juego en particular, igual hay que tener ojo que, por ejemplo, los ejemplos que mandamos, que por ejemplo, que mandé, de los que hablamos en general, que era el tema de Génova, incluso One Winged Angel, que también tuvo un remaster, un remake, reimaginación, pero que no aparece realmente en el juego. Claro. En todo su esplendor, por lo menos, porque hay algunos como pistas musicales de que aparece. Si bien no todo es orquestal tampoco, ¿cachai? Yo creo que lo hicieron más que nada con los temas que tenían que ser más épicos.
¿cachai? Con los temas que eran más vacilables, como veníamos diciendo, que por ejemplo son los temas de los suburbios, ¿cachai? O de más de exploración, los temas que tenían como esa herencia más steampunk, los mantuvieron. Algunos les metieron orquestas, ¿cachai? Y cosas por el estilo, pero yo creo que en su esencia los mantuvieron. Sí creo que, por ejemplo, en el tema del reactor Mako, por ejemplo, falta como esa falta de pulcritud que estabas mencionando tú, que tiene que ver con los sintetizadores del año de la corneta que se usaron para hacer el original, que se extrañan un poco. Pero yo creo que dentro de todo es 99% estaba súper bien hecha la cuestión, ¿cachai? Y de hecho, ya hablando más del tema de Hollow, el video que les mandé para que revisaran, que Sí. era el tema de la grabación, el compadre que canta habla de que a Nobuo Uematsu le gusta mucho mantener los temas análogos, Sí. ¿cachai? Lo más análogo posible. Y que onda, si el batero se corre en un momento o Se queda. se echa para atrás o se echa para atrás, se mantiene. Se queda. Y si al vocalista se le quiebra la voz en un momento, se mantiene. Se queda. ¿Cachai? Sí. Y eso, y el loco lo dice, tiene es como, no es ni bueno ni malo, ¿cachai? Es una cosa de preferencia personal al final. Sí. Oye, ¿qué te parece si nos vamos al temita en cuestión? Aprovechando. Ya, Sí, pues, para que la escuchémoslo. gente saque sus propias conclusiones. Sí, nos vamos a reproducir Hollow de Nobuo Uematsu con Yoshi. Y vamos a hablar de un poco más sobre este tema. Y para ir cerrando esta comparativa, porque igual nos extendimos bastante. Pero bueno, Estamos Sí. súper extendidos. sí. Bueno, son cosas que Vamos a pasan. tener Así que que, poner un timer en pantalla. sí, así que nos Yo vamos estoy al pasando temita esto, y luego regresamos ya con la última parte de Do Re Beat. Por lo menos esta vez no me fui a negro durante el stream. I would be lost, drifting alone, floating up high, time after time, and there you'd be, shining bright.
consumed with this emptiness, this selfishness, this void to fill. Hear me once more. Show me your soul. This I'll say the truth that inside your tears, but I know that you're long howling and rearreglos que son como más fan-made, creo. Sí. Regresamos, chicos, a los Revit. Por interno estábamos justamente discutiendo no solamente sobre el tema de Hollow, que es tremendo, más lo voy a dejar como fondo en el entretanto. Por favor, weón, yo lo he escuchado 18 veces hasta ahora. Te juro, weón, si estoy palo yo escuchando la cuestión es increíble. Es muy bueno el tema. Yo he tratado de no escuchar mucho, para no spoiler. Te Es estás que, perdiendo la vida, mi sí, guacho. es que por lo menos el tema que puse, o por lo menos el video que puse, en parte es solamente escenas del remake, así que no es parte del final. Ah, Pongan bachata mejor. pongan música, tenés que decir, pongan música clásica. Sí. De verdad. Este tema tiene la particularidad de que fue compuesto por Uematsu, tal como mencionó Tenecan, y lo canta Yoshi, que es de una banda de Visual Kei. Sí. Tenía que haberlo Survive Side cantado the acá. Prophet se llama. Sí, Survive justamente. sobre ella dice el profeta, o dijo Sí. el profeta. Y que por lo Tenía que tanto, haberlo cantado acá, cerrar el círculo. y que por lo tanto le da un tono bastante peculiar, que es como un lamento, un poco así de cómo Del alma. de cómo se puede considerar de cómo la persona de que es infravalorada, de que sabe de que está sufriendo partes que pierde, no solamente el juego, sino que cuando los que ya lo han jugado saben de lo que Cloud tiene que lidiar. Claro. Y cómo igual sigue siendo una aventura de cómo luchas contra alguien que está destinado a ser Dios. Claro. No, y dentro de todo lo que dice lo que dice Uematsu en el behind the scenes de la grabación, dice como, y le preguntan ¿en qué te inspiraste para hacer la cuestión? Y bueno, dice, bueno, estaba Cloud bajo la lluvia llorando hecho pico. Eso es. Básicamente. ¿Sí? Es un lamento, es un Pero- lamento, es como Es un perrito como- bajo la como lluvia. dijo el Pato, ¿cómo lidiáis con esto? ¿Cómo lidiáis con algo My que sabéis? Chemical Romance. Claro, claro, 16 años, colegio. Discman. Ah, Estaba Ah, Cloud, My estaba Chemical Cloud- Romance. estaba Cloud ahí en la lluvia, así. And I was a young boy. Evanescen sonando de fondo. A eso le metí. Lo full claro, AMB. le metí. A eso le metí una Oh, armónica. Quiero que suene triste esta wea. Oye, pero así retomando de lo que estábamos conversando, de
cómo uno puede hacer cuando ya hay tantos remakes de un juego, en el caso por ejemplo del Final Fantasy VII y casi todos los Final Fantasy, porque pucha que hay covers de temas de Final Fantasy. ¿Cómo te Claro. enfrentáis a este remake? Y una de las formas, creo yo, que se vieron súper validadas con este juego fueron hacer música original también, inspirada en el juego, como este tema que es Hollow. ¿Cachai? Sí. Hay muchos temas originales que se compusieron para este remake que no estaban en el original, pero que están basados como en el mood, que están basados como en la historia, están basados en los escenarios. Entonces, Claro. en el caso particular de Hollow, que hablando del spoiler que había comentado antes, se nota caleta en la letra que está pensado, todos los aspectos de los remakes están pensados en esa canción. Porque el compadre habla como de la experiencia de ya haber vivido esto, de tener los flashbacks o flash forwards en este caso, de qué es lo que va Claro. a pasar y cómo él se siente en ese momento, en el cloud, cómo se siente en ese momento. ¿Cachai? Sí, Bueno, toda Entonces, la eso lo temática encuentro de súper interesante. toda la temática de Sephiroth siempre es que él se niega a hacer un recuerdo. ¿Cachai? Exacto, él se niega a Hay hacer que vivir un recuerdo, está en el pasado y él, spoiler, vive dentro de todos nosotros. sí. Es como Él- tenemos sí, Todos hay- tenemos una espada de 2 metros acá, colgada en el link, lista para pescarle y volverse Sephiroth. Ahí, listo. Yo la vendí para comprarme teclados. Oh. Voy a ir con el teclado. claro. como en Matrix, viste que las personas se convierten en el señor Smith, una wea Sí, así. Sebo. Cuando los Se te va a posee. meter se te mete el Sephiroth y ¡pum! Cagaste. Le Saca lo cae a todas las. saca lo peor de ti. Me caí bien, weón. No vaya a ir al niño partido mañana. Y sale la katana del Sephiroth. sí. Entonces llega la gente y ¿por qué chucha estoy escuchando música de jefe, weón? Ah, claro. Apareció música de jefe de la nada en mi vida. Ese weón. grupito atrás te separa. Y llegan todos alineados con los ojos así. Mm. Todos alineados con los ojos. Oh, y Chuta. empiezan, bueno, I was enjoying Ah, my ya. Ahora, Impresionante sí, como todos sabemos qué canción es. sí. Ahora Una MV en vivo. sí, la canción está fuertemente basada en la melodía que se puede escuchar cuando estás en el desierto viendo las estrellas, el valle debajo de las estrellas. ¿Verdad? ¿Verdad? Claro, que es como este sonido como nativo Sí. que suena en el juego. Outlander. Y que justamente en Sí. parte es el tema del experimento de Shinra Red. Que este como lobo Claro. que te acompaña. Y por lo mismo es trascendental de que es una reimaginación para contarte todo lo que pasa en el juego. Para que tomes peso de la aventura y que, aparte, como este es el cierre del título, te habla de que la travesía es larga y vas a tener que afrontarla, sí o sí. Sí. Vas a tener que esperar 10 años más para que salga la segunda parte. Oye, sí. Además. Esperamos que el desarrollo se demore menos ahora que ya está todo modelado. Sí. No, va a salir para el PlayStation 6. No, no, Como talla nomás. riámonos nomás, hermano, riámonos nomás. Voy a tocar madera. Estoy tocando Sí. madera. Estoy tocando madera. No toquen melamina, no toquen melamina. ¡Oh! No, que tengo un ojo de palo, hermano. Mm. Listo, ahí está. Oye, ¿estará bueno ir cerrando el tema de día? Sí, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, ya chicos, me dio tiempo. con esto damos cierre a esta edición de Torre Beat. Muchas gracias por Segundo escucharnos. capítulo del año 2021. Sí, Sobrevivimos. voy a ver si ahora funciona la escena. Si no, voy a estar configurando un ratito, Si parece. no, lo maldito. Si no, lo maldito, lo maldito. Sí, vale. Todo Chico, negro. que Intense blackout. Intense blackout. Sí, nos vamos a Sephiroth, nos vamos a Sephiroth. Nos vamos a hacer esto. Nos vamos tirando esto. Tu, 10 horas de Nobuo Uematsu cantando. Sí, si el stream no termina, le tiramos un meteorito encima. conchita. Te destruyo la ciudad, te tiro un edificio encima. Sí, Claro. todo lo que sea con tal de destruir.
¿Por qué? Porque Super mi mamá no. no me pesca. Porque mi papá estaban peleando. Ya, y justamente tengo que editar la escena, así que estoy en ello por mientras. Oye, por mientras Ya. entonces vamos despidiéndonos para la gente del futuro que vea esto. Recuerden que hicimos una encuesta, o sea, no una encuesta, en verdad es como un vote si sí o si no. Si con mi amigo Tenecan hacemos unos espacios musicales dentro de los capítulos de Do Re Beat. Así que ahí dejen su respuesta si sí o si no, si sí o si sí en rojo. Que sí. Ahí, sí, sí. Si quieren que siga o quieren que pare. Claro, Claro. claro. Recuerden, manda un mensaje Si no- de texto si nos al pegamos el show. 3791. Claro, nos pegamos el show o no nos El pegamos. SMS. Manda Sí, tu manda WhatsApp. a Pagua. No, pero ahora sí, que- ya ahí sí, está pues, arreglado. Ya. Ahí ya la pregunta hecha. Dale, Patito, despida nomás como corresponde. Sí, bueno, recuerden visitar nuestro sitio www.pagua.cl, donde podrán encontrar reseñas, artículos relacionados con videojuegos, con música, con series, con cine y muchos contenidos más. Recuerden que nuestras redes sociales son de pagua.cl y pagua.cl. Dependiendo de la red social nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Twitch, en YouTube. Dorrevit también tiene red social, pero puedes ubicar a través de Facebook. Y también los episodios los puedes encontrar en YouTube. Ya lo estamos subiendo. Y en Spotify nos estamos poniendo al día. Estamos terminando de generar las gráficas, que nos llegaron varias notitas y por eso estamos un poquito atrasados. Pero ya lo podrán encontrar disponible, tanto este episodio como el de inicios de año, en el cual hablamos distendido sobre lo que nos pasó durante el 2020. Y chicos, vayan anunciando sus redes sociales, donde los pueden encontrar. Dale, Max. Tenecan. ¡Oh! ¿Qué fue primero? Tenegan, ¿Qué fue primero? Arroba Tenegan en todas partes. Fácil y bonito. Arroba Tenegan. Sí, a nosotros búsquenos como @JusticGamer en Instagram, que es la red que más utilizamos. Y en YouTube, Justic, JZZTICK. Y eso es por Y eso por ahí mi parte. búsquenme también como @metalud. Y me van a encontrar. Espero ser el primer resultado. Y si no, voy a tener que hablar seriamente con un par de personas. Pero de todas maneras, sí, recuerden que nos pueden encontrar en todos lados, menos en la calle. Porque estamos todos cuidándonos para que todo esto salga bien. Así que Sí. los queremos mucho. Díganle a Muy la bien gente ahí. que la quieren. Y pásenlo bien. Nos vemos en el próximo episodio. Así es, vamos a estar vemos. el lunes. Recuerden que Dorrevit está saliendo en Twitch los días lunes a las 8:30. Nos pueden sintonizar. Y también si nos ven en diferido, recuerden que se pueden suscribir a PauaCL. También se pueden suscribir al Twitch de PauaCL. Y si nos están viendo en Twitch, no olviden seguirnos para que les salga la notificación. Así que eso, chicos, agradezco nuevamente a Max, Tenecan y Metaru por estar en este programita. Y nos estamos viendo hasta el siguiente lunes. Chau, chau. Nos vemos. Nos cabros. vemos. Gracias, Patito. Adiós.